Bueno, un saludo muy especial para todos. El día de hoy vamos a continuar abordando pues el tema de la guía número uno de seguridad y salud en el trabajo. Seguramente acabaron de ver un video que tiene que ver con normatividad ambiental, que pues resulta bastante importante, relevante para la trazabilidad de nuestro país, para hacer un recorrido pues a esa historia que tiene que ver con cómo el país, cómo el Estado ha afrontado los diferentes cambios a nivel de medio ambiente y cómo pues ahora existen unos mecanismos de defensa que están en pro pues de esa manutención de ese medio ambiente y de la conservación de la flora y fauna pues a nivel nacional. Aunado, digamos, a todas esas cosas que yo les mencionaba de la normatividad, de las leyes, de todo lo que se compone el medio ambiente, viene algo súper importante que cada uno de nuestros hogares pues realizamos y que seguramente cuando ustedes hicieron las actividades de la reflexión inicial empezamos a notar que nosotros hacíamos un manejo adecuado o inadecuado, pues, de este parámetro. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Pues, digamos, en esta sesión vamos a abordar lo que tiene que ver con el manejo de residuos sólidos, que, pues, finalmente busca que todos conozcamos, pues, la norma, cómo se hace adecuadamente ese manejo de residuos sólidos y qué disposición se le da a todo lo que tiene que ver con basuras. Entonces, voy a compartirles la pantalla de una vez. Bien, entonces vamos a empezar la presentación. Entonces, como les decía, vamos a abordar todo lo que tiene que ver con residuos sólidos manejados pues en casa, algunos de manera industrial, otros de manera hospitalaria. Entonces voy a contarles cómo funciona. Vamos a hablar una parte inicial que tiene que ver con las definiciones. Entonces tenemos que decir que esos residuos sólidos, conocidos comúnmente como basura, o así los llama uno, digamos, en la calle, constituyen pues uno de los principales problemas ambientales desde el momento en que se generan hasta el momento que hay que realizar pues su disposición final. Vamos a ver el concepto de manera un poco más detallada en el siguiente video. Permítame un momento mientras abre el video para poder mostrarlo. Listo, yo voy a compartirles la pantalla. Entonces aquí en este video vamos a visualizar una situación que se puede presentar dada la incorrecta manipulación de los residuos.
Simpson. Ya te escuché. ¿Conoces las reglas? No, pero no puedo remediarlo. ¡Ay, maldita basura asquerosa, repugnante! ¡Odio al mundo! Voy a vengarme, me desquitaré de todos. ¡Ah! ¡Basura de porquería! ¡Oh! ¡Me estás presionando, papacito! ¡Oigan, esperen! ¡Estoy basura! ¡Ay, no, qué malos empleados de basura son! ¡Sí! ¡Les estoy hablando! ¡Son unos tragabolsas de basura! ¡Ay, Dios! No sé, había mucho ruido. Sí, nos dijo tragadores de basura. ¿No aprendió algo con el Día del Amor? Eso fue ayer, idiota. Buenas noticias, familia. Tuve una pelea con los empleados de limpia y van a suspendernos el servicio. Oh, cielos, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Dejar que se apile la basura? Oigan, prefiero vivir en una pocilga que en un mundo gobernado por empleados de limpia altaneros. Papá, ¿esa es otra situación que podría resolverse con una simple disculpa? Yo no ofrezco disculpas, Lisa. Lo siento, pero así es como soy. Tranquilo, Ned, no respires. Oh, perdón, Ned. No te vi llegar. Le di. Escucha, Homero, no quisiera ser un cascarrabias y todo eso, pero los padres de moda están aquí y les molesta el mal olor. Entonces cierra tus ventanas antes de que el sol descienda sobre la colina del pañal. ¡Mira, papá! ¡Soy el rey de la montaña! ¡Ross, baja de ahí! 3, 2, 1. ¡Vayan, vayan! Ay, las ratas se ven felices. Papá, hay una lección en todo esto. Muchas ciudades tienen problemas con la basura. Peligro. Miren qué linda basura. Otras ciudades no la quieren, así que me pagan para arrojarla en esta mina abandonada. Eso es terrible. Hubiera preferido que fueran drogas. En parte lo son. Cielo santo, Homero. Has convertido nuestra ciudad en el basurero del país. Marge, en un pequeño cenicero. Pero papá, no puedes esconder la basura debajo de Springfield. Claro que sí, hijita. No sé cómo lo hiciste, Homero, pero has solucionado el problema del presupuesto. ¿No? ¿Qué rayos es eso? Nada. Bueno, decías que era algo grandioso. Cáscaras de melón, patimedias, una prueba del tecnológico. Simpson, ¿sabes algo al respecto? Amado señor, por favor, llévate al señor Conejo al paraíso. Oye, Brandon, creo que me he roto el trasero. Hacerte un favor, no mirar atrás. Bienvenidos a Springfield. Te dije no mirar atrás.
Bien, entonces claramente aquí en esta situación podemos ver que si no realizamos un adecuado manejo de las basuras, pues podemos tener complicaciones a futuro con el tema de medio ambiente, de salud. ¿M? Entonces vamos a continuar con la presentación de PowerPoint. Bien, entonces decíamos que íbamos a hablar del tema de definiciones em, de residuos sólidos. Entonces debemos decir que un residuo sólido, según el decreto 1713 del 2012, es cualquier objeto material, sustancia o elemento sólido resultante del consumo o uso de un bien en actividades ya sean domésticas, industriales, comerciales, institucionales o de servicio que el generador abandona o rechaza y que es susceptible de aprovechamiento o transformación de un nuevo bien con valor económico. El manejo de esos residuos sólidos es independiente del lugar de donde se generen y se realiza normalmente pues bajo 4 componentes. Pues está la generación, que pues es de donde sale, la recolección, quién se encarga de ellos, el transporte, quién los lleva a determinado sitio, el aprovechamiento y la disposición final. ¿M? ¿Qué pasa con ellos en última instancia? Entonces vamos a hablar de cada uno de esos pasos rápidamente. Tenemos que hay unos componentes de ese manejo de los residuos sólidos. Entonces, el primero, que ya lo mencioné en la diapositiva anterior, va de la mano con la generación. Entonces, cuando hablamos de generación, hacemos referencia a el sitio de donde sale el residuo. Entonces, este puede variar, obviamente, de un lugar a otro. Está determinado en el mayor de los casos por los hábitos de consumo que tenga, pues digamos, la empresa, las personas, la comunidad, por el nivel socioeconómico que también tenga ese espacio donde se genera, por el tamaño de la comunidad, por la actividad principal que desarrolla esa, esa área determinada y puede clasificarse según pues esos criterios o de acuerdo a la finalidad pues que se pretende con el tipo de residuo que se genere por esa actividad. En lo que tiene que ver ya con la parte de recolección y transporte, entonces una vez que se genera ese residuo sólido, se dan pues varios elementos, digamos, en esa fase. Entonces, ¿qué sucede? Pues obviamente debe recolectarse esa basura, pero pues eso es un procedimiento no solamente peligroso, sino que costoso también y pues depende del grado de complejidad de los residuos que se manejen. Entonces, ¿qué características se tienen en cuenta, digamos, en esos residuos sólidos? Está el tamaño de la población, las características viales y urbanísticas, em, digamos, los sectores específicos a donde están los desechos, la distancia que hay de donde se recogieron de los desechos, perdón, hasta donde van a llegar de manera final, cómo se ha hecho la separación en la fuente, que ya ahorita les explico qué significa eso, qué tanta conciencia ciudadana tenemos en el manejo de los residuos, el lugar y la forma de presentación de esos residuos sólidos, es decir, que no es lo mismo que estar en los residuos en caja, en bolsas, la frecuencia en la cual se recogen y la topografía del sitio. Topografía me refiero a las características del terreno. Aquí aparecen pues todos los pasos tal y como se los había mencionado anteriormente. Tenemos la generación, el almacenamiento, el transporte, el tratamiento y la disposición final. Bien, resulta que ya generé mi residuo, ya me lo recogieron y estamos en el momento en que hay que decidir
cómo se transporta, qué elementos se transportan de esos desechos y qué elementos no se transportan. Entonces, cuando hablamos de los residuos que no van a ser transportados, es porque van a ser aprovechados. Entonces, revisemos que esa palabra aprovechamiento corresponde a la alteración del residuo, ya sea de manera física, química, biológica, y pues se realiza con la finalidad de recuperar productos de material reutilizable o reciclable para que sirvan como elementos de conversión y de energía en forma de calor, y pues ese tratamiento de esos residuos da lugar a una mayor duración de la vida útil de los rellenos sanitarios, que finalmente es donde irían a parar los desechos, pues los residuos sólidos. ¿M? Entonces, por esa razón, digamos, está como ejemplo las botellas con amor, que son aquellas que se recolectan para, eh, digamos, en donde se coloca toda la basura, lo plástico, y ellas tienen una disposición final y se usan para la construcción de viviendas, generación de luz, lo que son las llantas de los vehículos, lo que son, pues obviamente lo que es plástico, papel, vidrio, todo eso, pues digamos que son elementos que pueden ser usados o utilizados para recuperar los productos, ya que ahorita se van a dar cuenta de cuánto es la vida de cada uno de ellos, y de esa manera proteger a ese medio ambiente, ¿sí? De tanta contaminación, y adicional a eso, pues proteger el relleno sanitario, que es ese espacio físico donde van a llegar esos residuos sólidos. Bien, entonces vamos a revisar que en esa disposición final, pues como les decía, la mayoría de residuos sólidos hacen su ingreso a algo que se denomina relleno sanitario. Entonces, ese relleno sanitario, tal y como ustedes están viendo en la imagen, es una técnica para la disposición de la basura en el suelo. Se supone que no debe causar perjuicio al medio ambiente, ni debe causar molestias, ni debe atentar contra la salud de las personas, ni pues obviamente generar problemas de salud pública. Utilizando pues qué principios, los de ingeniería, para hacer una confinación o una aglomeración de la basura en un área determinada, reduciendo el volumen de la misma, ¿sí? Como apeñuscando, para luego generar unas capas, ¿sí? Y cubrir las basuras por zonas, garantizando o, digamos, aplicando unas sustancias específicas que pueden generar crecimiento, digamos, de lo que es un área verde, tal y como se observa en la imagen. Entonces, se distingue de un botadero de basura, digamos, común, es porque pues este relleno sanitario se encuentra primero pues a cielo abierto y tiene un control específico de todas las sustancias para que no se generen efectos nocivos. Entonces, aquí digamos en la zona circundante, en la sabana de Occidente, tenemos pues el relleno sanitario de Doña Juana, que es el que está a cargo de los residuos de Bogotá, ¿sí? Y tenemos adicional a eso el relleno que queda por Mondoñedo, que es otro relleno sanitario que hace la recolección de todas las basuras, pues, de esa sabana de Occidente. Vamos a ver un videíto que nos va a ilustrar un poco mejor cómo es que se da esta técnica del relleno sanitario y qué específicamente, digamos, cómo específicamente se maneja esta técnica. Bien, entonces ya les voy a compartir aquí el video.
Bien, entonces ya lo vamos a poner. ¿Operan los rellenos sanitarios modernos? Imagínate una tina de plástico gigante en el piso, donde la basura depositada es cubierta con todo tipo de materiales como tierra contaminada y sobrante de escombros. Conforme pasa el tiempo, más y más basura es apilada y es cuando se genera el famoso gas altamente tóxico llamado metano y CO2, reconocible por los olores a basura a los alrededores. Ya saben cuál. Cualquier lluvia, agua o nieve que cae sobre estos rellenos se mete entre la basura y cuando el agua y basura se mezclan, se crea un residuo muy tóxico llamado lixiviado. Este líquido contiene todo lo que la gente tira en la basura: ácido de batería, pinturas, solventes, aceites, metales pesados, electrónicos, medicinas, plásticos agrícolas, por mencionar algunos. Los lixiviados aumentan su nivel dentro de la tina gigante, concentrándose en el fondo. En algunos rellenos sanitarios son entubados y conducidos a un tanque, en otros no. También en otro tipo de tuberías se conducen los gases. Sin embargo, solo una pequeña parte de estos son recolectados por este sistema, ya que grandes cantidades de gases efecto invernadero se escapan diariamente y durante toda la vida útil del relleno sanitario, viajando todo tipo de toxinas por el aire hasta 7 kilómetros a la redonda. La historia ha demostrado que la mayoría de los rellenos sanitarios y sus sistemas de conducción fallan. Las tuberías se tapan y se rompen, así como el liner o película plástica. Se poncha o se rompe con residuos filosos. Químicos y lixiviados ocasionan que esas fisuras se hagan más grandes. Incluso la Agencia de Protección al Ambiente en Estados Unidos y la Semarnat en México lo admiten. Todos los liners y o geomembranas plásticas gotean. Si una fisura fuera detectada, no se podría reparar o arreglar, ya que no podrían mover las miles de toneladas enterradas al romper la barrera entre la basura y el suelo. Es cuestión de tiempo para que los lixiviados encuentren su camino a los mantos freáticos. Miles de casas que consumen agua de los pozos de extracción están en constante riesgo de que esto pase. Así que la siguiente vez que te tomes un vaso de agua natural o metas a tus hijos a bañar en una tina, piénsalo. Pañales, detergentes, solventes, etc. Probablemente no veías que tu basura era tan peligrosa al ponerla en tu bote de desperdicio. Pero ahora ya lo sabes. ¿Cómo operan los rellenos? Bien, entonces allá aquí nos mostraron más o menos cómo funcionan esos rellenos sanitarios y ya sabemos que si nosotros, digamos, dejamos que se le dé disposición final a desechos que no corresponden o que no deben estar en ese escenario, pueden resultar tóxicos para la salud. Entonces ya sabemos que lo que son pilas, los plásticos, el vidrio, ¿sí? Porque ellos no tienen una degradación rápida, por todo lo contrario, se demoran muchísimo en degradar y fuera de eso producen lo que vimos en la clase anterior, que ustedes exploraron la plataforma de cambio climático también y que yo les mostré en la charla que hablaba de gases efecto invernadero, que finalmente todo eso se acumula ya en las nubes y a través de la lluvia la transforma en lluvia ácida y en agente contaminante para el medio ambiente y pues para el suelo. Entonces deja de crecer flora, deja de crecer fauna y ayuda al calentamiento global de, pues, del planeta y de lo que corresponde a la capa de ozono. Bueno, vamos a continuar con la presentación.
Entonces resulta que para que yo pueda mitigar, digamos, esa contaminación que se puede estar generando en un relleno sanitario, debo aprender a realizar una correcta clasificación de los residuos sólidos. Si yo en mi casa, en mi lugar de trabajo, en la empresa para la que trabajo, o en el hospital, realizo una adecuada gestión o clasificación de los residuos sólidos, pues seguramente voy a aportar un grano de arena para evitar que haya más contaminación y más daño o destrucción al medio ambiente. Entonces, la primera clasificación de los residuos sólidos, de acuerdo a la diapositiva, corresponde a los residuos de carácter orgánico. Cuando hablamos de orgánico, nos referimos a todo lo que corresponde a un origen biológico, ¿m? Y que son biodegradables. En este caso, pues se descomponen naturalmente. Son aquellos que tienen la característica de poder desintegrarse o poder degradarse rápidamente, transformándose en otro tipo de materia orgánica, como son los restos de comida, las frutas, las verduras, las cáscaras, la carne, los huevos, las hojas, las ramas y los residuos de la fabricación de alimentos en el hogar o en las industrias. Entonces, todo eso se constituye como residuos orgánicos. Entonces, al hacer un análisis o una reflexión retrospectiva, nosotros podemos inferir que prácticamente esos son los desechos que tenemos casi que a diario en nuestro hogar, que hay en los restaurantes, que hay en los colegios que tienen comedor escolar. Bien. Así como hay residuos orgánicos, también hay residuos inorgánicos. Cuando hablamos de los residuos inorgánicos, hacemos referencia a todo lo que se constituye como no biológico, de origen industrial o de algún otro proceso natural, como por ejemplo el plástico y las telas sintéticas. Vamos a ver un video para hacer una diferenciación un poco más clara de lo que son residuos orgánicos y residuos inorgánicos. Bien, entonces ya lo vamos a compartir. Listo. Hola niños, en esta ocasión quiero hablarles sobre los residuos orgánicos y los residuos inorgánicos. Los residuos orgánicos son todos aquellos residuos que provienen de origen natural o que han pertenecido a un ser vivo, por lo tanto son biodegradables. Un ejemplo de ellos son las cáscaras de frutas, troncos caídos, heces de animales, animales muertos o residuos de frutas. Pero, ¿qué significa biodegradable? Bueno, biodegradable significa que puede ser desintegrado con facilidad por los organismos o seres vivos conocidos como descomponedores. En la naturaleza existen muchos seres vivos que hacen parte de los descomponedores. Por ejemplo, las bacterias, los hongos, los gusanos, escarabajos, entre otros. Estos seres vivos descomponedores desintegran los residuos orgánicos o biodegradables en componentes más pequeños para su alimentación, contribuyendo a proporcionar nutrientes al suelo indispensable para las plantas. Las plantas absorben los residuos del trabajo de los descomponedores mediante sus raíces. Esta es la forma como la naturaleza recicla los residuos orgánicos. Pero lo que más debe preocuparnos son los residuos inorgánicos, que son todos aquellos residuos producidos sintéticamente y tardan mucho tiempo en ser desintegrados por los descomponedores y no aportan nutrientes al suelo ni a las plantas. A los residuos inorgánicos se les conoce como residuos no biodegradables, por ejemplo, el vidrio, el plástico, el cartón, icopor, llantas, entre otros.
Estos residuos inorgánicos requieren de la clasificación, transformación y reutilización del ser humano, con el fin de disminuir el daño causado por estos residuos al ambiente natural. A este proceso se le conoce como reciclaje. Pero ¿por qué es importante conocer la diferencia entre residuos orgánicos y residuos inorgánicos? Nosotros los seres humanos producimos grandes cantidades de basura al año y al no clasificarlos se aumenta la cantidad de basura no reciclable, tanto por el ser humano y por los descomponedores. Es importante desde nuestra casa y colegios depositar en bolsas de basura diferentes los residuos orgánicos de los inorgánicos, para que los depósitos de basura puedan clasificarlos, reciclando los residuos inorgánicos o sintéticos mediante procesos industriales y depositando en la tierra los residuos orgánicos. Estamos contribuyendo al manejo de las basuras, a la desintegración de los residuos orgánicos o biodegradables y a la conservación de los ecosistemas. Además, si no reciclamos y clasificamos las basuras, llegará un punto en el que éstas se van invadidas de plagas de insectos, bacterias y lombrices, entre otros organismos descomponedores que contaminan los recursos naturales y dañan la salud de todos los seres vivos, en especial la del ser humano. Al calificar la basura en residuos orgánicos e inorgánicos, nos convertimos en custodios activos de la naturaleza y protectores de la salud del ambiente natural. Eres un guardián de la naturaleza. Recicla y clasifica las basuras en residuos orgánicos e inorgánicos. Bien, entonces ya vimos acá que hay una diferenciación muy clara entre lo que es orgánico y lo que es inorgánico, que podemos hacer o aportar nuestro granito de arena si en nuestra casa hacemos esa separación. Eso ya se llama separación en la fuente y no necesariamente lo tenemos que hacer con las bolsas que dice la norma, sino que con el simple hecho de tener en un recipiente unas y en un recipiente la otra, ya estamos ayudando, digamos, al ecosistema y al medio ambiente. Vamos a continuar con la presentación. Bueno, uno de esos dos tipos de residuos que son, digamos, es como la clasificación grande, los orgánicos y los inorgánicos. Tenemos unos residuos que se conocen con el nombre de ordinarios. Cuando yo hablo de un residuo ordinario, hago referencia a aquellos residuos que no son susceptibles de ser aprovechados y que deben ser dispuestos de forma adecuada. ¿Como cuáles? Como el icopor, que ustedes ya saben que se ha reducido, digamos, en un porcentaje alto el uso del icopor por la toxicidad que genera las sustancias con las que están hecho el icopor. Las barreduras, el papel carbón, las envolturas de mecato, entre otros, pues digamos, residuos. Y normalmente, pues estos residuos ordinarios son dispuestos en un relleno sanitario debido a que su composición no permite, pues, que sean reutilizados o reciclados. También, otro tipo de residuo que tenemos en el medio ambiente son los residuos peligrosos. Entonces, cuando hablamos también de residuo peligroso, nos referimos a todos los desechos que son biológicos y que pues pueden constituir un peligro importante para la salud de las personas. ¿Como cuáles residuos? Entonces, los materiales médicos, infecciosos, contaminantes, patológicos, ¿sí? Entonces, en condiciones, por ejemplo, de ahorita, podemos tener los residuos que son generados por las personas que están contagiadas por COVID-19. Entonces, esos son residuos pues infecciosos y funcionan como agente contaminante para el medio ambiente y para la salud de las personas. Personas que no tengan COVID, sino que tengan hepatitis C, hepatitis B,
VIH o una infección sistémica, también pueden resultar como agentes contaminantes. Entonces, habla uno de lo que son guantes, los tapabocas que usamos nosotros a diario cuando salimos, lo que son agujas, jeringas, todo el gasas, material pues que está en contacto directo con las personas en el área hospitalaria. ¿M? Si hablamos de residuos radioactivos, entonces las placas, por ejemplo, que uno se toma en los centros de radiología, ellas son agentes contaminantes de tipo radiactivo y algunos medicamentos. Los ácidos, algunas sustancias químicas, si nos referimos al área hospitalaria, pues tenemos los medicamentos, ya sea en ampolla, los residuos, los remanentes o las tabletas o las cápsulas, todo eso son agentes químicos. Si nos trasladamos a la parte o al sector industrial, también tenemos pues otros agentes contaminantes que pueden ser ácidos o pueden ser químicos o pueden ser radioactivos y que todo eso pues debe realizarse la correcta recolección y disposición final. Entonces vamos a ver cómo se realiza ese proceso. Denme un momento. Un momento, por favor. Mientras pasan las propagandas del video. Bueno. Voy a compartir la pantalla. Entonces, todo lo que tiene que ver con residuos, con desechos, tanto los orgánicos como los inorgánicos, los ordinarios que acabamos de ver, los peligrosos que vamos a ver también, otro complemento de lo que les acabo de mencionar, tienen una reglamentación, una normatividad específica de cómo se deben manejar. Esa normatividad no solamente está a nivel mundial, sino que cada país adopta una serie de leyes que permiten manejar de manera específica los desechos. No es lo mismo el desecho que se genera seguramente en Alemania al que se genera aquí en Colombia. Habrán unos en los que tengamos convergencia, pero otros pues que finalmente no sean los mismos. Bien. Hola amigos y amigas, soy Esteban Arce, hashtag el youtuber ambiental. Hoy quiero hablar sobre un tema importante que se ve en todas las empresas y en nuestros hogares también, y son los residuos y desechos peligrosos. Esos que no se pueden manejar en la basura, ni en relleno sanitario, ni en la ruta que pasa el día a día. Estos desechos y residuos tienen un manejo muy especial porque son muy contaminantes. Generan impactos de toxicidad, inflamabilidad, radioactividad en todos sus residuos que pueden perjudicar tanto a los animales, las plantas, los ríos y a nosotros los seres humanos. Por eso existe el decreto 4741 que busca el manejo adecuado e integral de esto. Vamos a hablar de ejemplos de los hogares de estos residuos peligrosos. Hay dos muy importantes que generamos casi todos los meses. Baterías de las pequeñas, baterías de carro y luminarias. Estos tres son residuos peligrosos.
¿Y cómo podemos confirmarlo? Listo. El decreto 4741 en el anexo 1, 2 y 3 te establece por qué son, qué actividades económicas, qué componentes de los residuos los hacen peligrosos, las concentraciones mínimas y máximas permitidas. Ahí está el primer documento con que ustedes puedan revisar por qué son peligrosos y para confirmar de qué están compuestos los residuos, vamos a la hoja de seguridad que tiene todo producto a nivel nacional por ley. Aquí van a encontrar de qué está compuesto, qué tiene, qué nivel es tóxico, cómo manejarlo, cómo disponerlo, cómo almacenarlo. Ahí está todo. Entonces, buscamos anexo 1, 2 y 3 y la hoja de seguridad. Y ahí comparamos para saber si es un residuo peligroso u ordinario. ¿Cómo manejarlo a nivel hogar? Ustedes han visto muchas campañas de la CAR, de la Autoridad Ambiental, de los centros comerciales que tienen recoge tus pilas, tus baterías, reconversión de ingeniería mecánica. Hay muchas opciones para tú llevar tus residuos hogareños allá. Hay una muy fácil para las luminarias, es llamar a tu proveedor de luminarias para hacer una recolección de todos esos materiales, de todas esas baterías, pilas, luminarias, que te generan todos los días en tu casa, en tu empresa. Ahí está manejando ya esos residuos acorde a la ley, acorde al medio ambiente y acorde a la vida humana. Luego, tú sencillamente lo que haces como empresario, si quieres manejarlo y tenerlo acorde a la ley, es coger esos residuos que ya sabes que generas y decir, listo, este es peligroso, este es ordinario. Luego vas donde dice hacer un PEGIR en el decreto 4741, que te dice cómo se debe hacer un PEGIR, la guía técnica. En resumen, lo que te dice es, hey, ¿qué está generando? ¿Es peligroso o es ordinario? ¿Cómo vas a reducirlo? ¿Cómo vas a manejarlo? ¿Con quién lo vas a manejar? ¿Esa persona que te lo va a manejar está certificado? ¿Es legal? ¿Qué actividad hacen con ellos? En resumen, PEGIR es, ¿qué tengo? ¿Cómo lo tengo guardado? ¿Dónde lo almaceno? ¿Quién me lo va a guardar? ¿Quién me lo va a manejar? ¿Cuánto me va a cobrar? ¿Me ha certificado? ¿Es legal la compañía que lo va a hacer? El PEGIR te permite documentar todo, absolutamente todo alrededor de tus residuos peligrosos y mantenerlo acorde a la ley y al manejo ambiental integral. Eso es el decreto 4741. Esos son los residuos peligrosos que generamos todos los días lo generamos, que tienen un impacto ambiental gigante, gigantesco al medio ambiente, a los ríos, a las personas. Pero ahora ya sabemos qué hacer con ellos. Luminarias, aceites usados, llantas de vehículos, baterías de carros, entre muchos más. Vamos a buscar y manejar de manera apropiada en nuestros hogares. Y para esto, para nosotros, las personas del día a día, del común, los que queremos hacer la diferencia, los que disfrutamos de una ida al río, a la playa, al Parque Tayrona, nosotros, para ayudar, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible desarrolló una aplicación que se llama Red Postconsumo, que está en Google Store. Ahí pueden encontrar cómo manejar esos residuos peligrosos que generamos día a día, qué puntos de recolección hay, a dónde llevarlos y demás. A nivel nacional. Esta es la herramienta que te va a permitir a ti, persona del común, llevarlos, manejarlos, aprender un poco más todos los días y ayudar al mundo entero, a tu familia, a las generaciones futuras, al planeta Tierra y a nosotros como especie humana. Red Postconsumo se llama la aplicación y la recomiendo descargar y utilizarla. Ya saben, luminarias, llantas, pilas, baterías de carro, todo vamos a manejarlo con esta aplicación o la que encuentren. Si tienen otra, por favor recomiéndela, escríbala debajo en los comentarios y vamos todos juntos a mejorar el medio ambiente, a hacer prácticas ambientales para que el futuro del planeta sea mejor. Hola amigos y amigas. Bueno, acabamos de ver, como pudieron escuchar, todo lo que tenía que ver con esta normatividad en el manejo de estos residuos peligrosos, cómo se debería realizar desde la perspectiva de la casa, desde nosotros como ciudadanos y generadores de este tipo de elementos, qué estrategias podemos utilizar para la disposición final de estos residuos. Vamos a ver ahora
una perspectiva de carácter industrial de cómo es que se manejan esos residuos peligrosos, qué tratamiento específico se le da cuando ya llega a ese punto para hacer la disposición final. ¿Listo? Procesos completamente diferentes. Sí. Tecniamsa SASP es una empresa con cobertura nacional, experta en el manejo de residuos peligrosos y especiales. Somos una empresa que se preocupa por que el impacto ambiental sea minimizado, porque se cumpla la normativa que las autoridades ambientales promueven. Todos los residuos que llegan a la planta mosquera son previamente estudiados por el personal técnico para ser recibidos. Los residuos son recibidos inicialmente en báscula, donde se hace el pesaje de los residuos, tenemos báscula calibrada y además se hace la inspección de los vehículos de acuerdo a la reglamentación nacional. Los residuos son llevados a la zona de almacenamiento temporal, donde son puestos de acuerdo a su compatibilidad química, para ser llevados a la planta de incineración o también para ser pretratados antes de ser dispuestos en celda de seguridad. Actualmente contamos con el sistema globalmente armonizado para todo el sistema de almacenamiento. Los residuos que son llevados a la planta de incineración son sometidos a horno a temperaturas entre 800 y 1200 grados para destruirlos en forma térmica y poder así hacer una buena clasificación y buena gestión de estos residuos. En el horno también contamos con 3 cuartos fríos para almacenamiento de todos los residuos patógenos. También contamos con un sistema de control automático para la medición de las variables del proceso y poder llevar un control adecuado. De igual forma tenemos cuartos para almacenar residuos de carácter industrial. La celda de seguridad es un lugar técnicamente diseñado donde para una capacidad hasta de 100.000 metros cúbicos son dispuestos los residuos que han sido pretratados en forma ordenada, colocando capas de residuos, capas de material de cobertura, hasta llegar a una altura aproximadamente de 6 a 10 metros, para luego finalizar con la cobertura de las celdas de seguridad. La celda de seguridad finaliza con el manejo paisajístico que se le da al terreno. Se coloca la geomembrana encima de los residuos, se coloca material de cobertura, pasto en césped para dejar el lugar como un lugar de contemplación pasiva. Bien, entonces ya aquí en este video nos explicaron cómo se realiza esta adecuada disposición de esos residuos de carácter peligroso. Vamos a continuar abordando la presentación. Decíamos que para que nosotros pues hagamos una adecuada recolección de nuestras basuras, nuestro aprovechamiento y la disposición final, debemos implementar algo que se conoce con el nombre de separación en la fuente. Al hablar de separación en la fuente, son los residuos pues, que generamos diariamente en nuestros hogares, en las empresas, en las comunidades, que pueden ser esenciales para el proceso de reciclado. Entonces,
¿qué sucede cuando hacemos una adecuada separación de la fuente? Entonces, facilita la recuperación de los residuos que se pueden aprovechar. Lo que hay que llevar al relleno sanitario se lleva al relleno sanitario y lo que no, pues obviamente tiene el resto de disposición final, que como lo de material radiactivo, los residuos peligrosos. Entonces, cuando yo hago esa clasificación adecuada en mi casa, entonces beneficio obviamente al medio ambiente en general, aporto al ciclo de producción y consumo de los desechos y aprovecho pues esos recursos que pueden ser útiles para la fabricación de materia prima. Habíamos hablado en la primera clase, les mencioné que algunos, digamos, desechos podían ser utilizados para la construcción de casas inclusive. Entonces, depende mucho también de lo que nosotros hagamos como ciudadanos. Ese 75% de los residuos que se generan provienen de, pues, de las casas normalmente, y de estos el 80% puede ser reciclable. Entonces, si notamos estos porcentajes, podemos vislumbrar que realmente hay mucho material para poder reciclar. Esa clasificación de los residuos que está, que les estaba describiendo en las diapositivas anteriores, se encuentra soportada, ¿sí?, por una norma que se conoce con el nombre de GTC 45. Entonces, a nivel Colombia, ustedes vieron en el video que les había mostrado antes, que existe en, digamos, un soporte o sustento de la ley colombiana para la clasificación y la separación en la fuente. Entonces, eso se llama PGIRS, que es como Programa Integral de la Gestión de Residuos Sólidos. Entonces, en la diapositiva estamos viendo que esa gestión integral de residuos sólidos incluye en la utilización de unos colores de bolsas especiales para que yo deposite los residuos en, en cada uno de esos recipientes. Entonces, en el verde tendríamos los residuos ordinarios que ya los vimos en las diapositivas anteriores, como que son las servilletas, los empaques de papel plastificado, el barrido, el licopor, los envases Tetra Pak, ellos son de color verde. En las bolsas de color naranja irían los orgánicos que no se pueden aprovechar. Entonces, ¿cuáles no se pueden aprovechar? Los residuos de alimentos después del consumo. Tenemos el color crema, que estarán los residuos orgánicos que son compostables, es decir, los residuos de alimentos, cáscaras de huevo, de frutas y vegetales no contaminados que estén antes del consumo. Entonces, cuando hablamos de compostables es porque sirve como abono. En las bolsas grises tenemos lo que es papel y cartón. Ahí está papel de archivo, de periódico, plegadizo, cartón liso, corrugado, limpios y secos. Ellos pues tienen también una posibilidad de aprovechamiento. En la bolsa de color azul tenemos lo que son plásticos. Ahí están las bolsas plásticas, los vasos desechables, los PET y contenedores plásticos limpios. Y tenemos por último en la bolsa blanca. Entonces, en la blanca irían las botellas, las garrafas y los contenedores de vidrio que están limpios. Entonces, para que exista esa adecuada segregación inicial o la separación en la fuente, pues se debe contar con esas canecas que les estoy mencionando. Eso no funciona, digamos, para las casas, estoy hablando de la parte empresarial. Entonces, las guías principales para la identificación de las canecas por código de colores se encuentran en esa guía técnica colombiana GTC 24 y en el decreto 2676 del año 2000 que habla de la gestión integral de residuos peligrosos, que es el PGIRS. Bien, entonces ya vamos a continuar.
Un momento, por favor. Entonces, para poder hacer esa separación desde la fuente de los residuos sólidos, se requiere, pues, obviamente, un proceso de educación a las personas, a las comunidades, a las empresas, a las instituciones, porque pues la idea es que generemos conciencia ambiental, que realmente nos demos cuenta de que si hacemos una gestión adecuada de esos residuos, pues podemos salvar, digamos, la capa de ozono y el planeta que tenemos y generar, por supuesto, que nuevos hábitos de consumo y de disposición final de los residuos. Si hablamos de nuestras casas, entonces, o de las instituciones, digamos, que no corresponden a salud o a las empresas grandes, tienen algo que se conoce con el nombre de punto ecológico. En ese punto ecológico, tal y como muestra la imagen, tenemos únicamente tres canecas, tres colores de canecas. Estaría la caneca gris, la caneca verde y la caneca azul. En esa caneca gris irían esos residuos aprovechables, como el papel, el cartón, que pueden ser recuperables siempre y cuando estén limpios. En la caneca verde irían todo lo que son ordinarios, que son los restos de comida, vasos, platos, cubiertos, desechables, papel de mecato, papel engrasado, jabón y aluminio. Y en la caneca azul irían los que se pueden aprovechar, como el vidrio, el plástico, las botellas retornables y las botellas plásticas. Cuando ustedes vayan al centro de formación de Mosquera, se van a dar cuenta que ahí aparecen varios puntos ecológicos para que puedan hacer la disposición final de esos residuos. Bueno, vamos a ver aquí un video de apoyo. Otros aspectos de este manejo integral de los residuos. Entonces, espérenme, ya comparto la pantalla. Bien, entonces ahí nos muestra un resumen chiquitico de cómo debemos disponer nosotros esos residuos cuando nos encontramos en los centros de formaciones o cuando tenemos puntos ecológicos a la mano. También en los centros comerciales tenemos puntos ecológicos. Cuando revisamos el por qué es que nosotros tenemos que reciclar y separar adecuadamente los residuos sólidos, tenemos pues varias razones para hacerlo. Entonces, la primera pues es disminuir el aprovechamiento desmedido de los recursos naturales. Si yo no hago una adecuada segregación, separación en la fuente y disposición final de los residuos, pues ya sabemos que podemos agolpar esos rellenos sanitarios y causar más daño al medio ambiente. Por eso es que debemos aumentar pues esa vida útil de los rellenos sanitarios.
Disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, que lo vimos la vez pasada, encontramos pues que esos gases de efecto invernadero como el gas carbónico, el metano, el ácido sulfúrico, pueden resultar tóxicos. Entonces, la idea es disminuirlos en su mayor porcentaje para que no generen después daños a la salud. Proteger el medio ambiente para las generaciones futuras. Esa es la idea, ¿no? Que a los hijos, a los nietos y a las generaciones pues venideras les quede un panorama pues que pueda resultar benéfico para la salud de las personas, sino que por el contrario tengamos que encontrarnos con un horizonte fatal en ese sentido. Ahorrar energía y agua en la fabricación de diferentes productos. Entonces, también, si yo hago una utilización adecuada de lo que son plásticos y vidrios especialmente, puedo aprovecharlos para la generación de energía a través de las fotovoltaicas, de las luminarias, ¿cierto? Eso se hace, tiene un proceso pues específico de carácter industrial para la construcción de este tipo de elementos, pero se pueden aprovechar. Disminuir la cantidad de residuos que pueden generar un impacto ambiental negativo al tener tiempos de descomposición muy largos, generar empleo, ¿sí? Y los materiales producidos con material reciclable, pues pueden tener menor costo que, digamos, lo que no es construido con reciclaje. Muchos de estos materiales reciclables son no renovables, como el plástico, el caucho, los aceites, las grasas. Y si faltaran, pues obviamente afectarían las actividades, muchas de ellas de carácter industrial. ¿Qué efectos pues tiene el hecho de que no hagamos ese manejo adecuado de los residuos? Entonces, cuando tenemos una mala disposición y acumulación de los residuos, vamos a originar una serie de problemas, pues ya sabemos que al medio ambiente y a la salud del ser humano. En este caso, pues el impacto es sobre la salud pública porque pues hay más enfermedades, ¿cierto? Contaminación del aire, pues también pasa por los gases de efecto invernadero, contaminación de las aguas, la lluvia ácida que cae por las nubes que están contaminadas, ¿sí? Afecta esa calidad del agua. Contaminación del suelo que también se produce porque o botamos basura en las calles o la lluvia ácida que cae pues de las nubecitas afecta y contamina ese suelo y lo convierte en una zona árida, contaminación visual y consumo exagerado de los recursos naturales. Aquí en el país se propone la utilización de diferentes estrategias para que, digamos, las personas generemos conciencia de esa cultura ambiental. Está la técnica de las 3 R's que corresponde a reducir, reusar y reciclar. También hay técnica de 5 R's que involucra pues otros 2 pasos adicionales, pero en resumen pues es la reducción de la generación de estos residuos sólidos, el reuso y el aprovechamiento de los que realmente sirven y el reciclaje que es como la separación adecuada y el aprovechamiento de esos elementos que nos sirven. Entonces aquí tenemos también una diapositiva que nos muestra unas razones para que nosotros le veamos esa importancia a la parte del reciclaje. Entonces tenemos pues que que el reciclaje es una de las maneras pues más fáciles de combatir ese calentamiento global, ya que evitamos generar pues mayor contaminación. Si nosotros tenemos 4 botellas de vidrio recicladas, se ahorra la electricidad necesaria para mantener encendido, digamos, un frigorífico durante 24 horas. Entonces, imaginémonos la posibilidad de uso tan grande que tiene una botella de vidrio. Cada tonelada de papel reciclado representa un ahorro de energía de 4.100 kilovatios. Reciclar permite generar menor cantidad de residuos, que ya lo habíamos dicho, y reciclar ayuda a disminuir la contaminación del aire y del agua.
Entonces, aquí en esta diapositiva tenemos otro elemento que nos puede poner a pensar. Entonces, vamos a hablar de el tipo de residuo y la cantidad de años que se demora en biodegradarse. Biodegradarse quiere decir desaparecer. Entonces, un chicle que masticamos se demora 5 años. El papel y el cartón se demora 1 año. Las latas de aluminio 10 años. Los juguetes de plástico que les tenemos a nuestros niños duran 300 años. Botellas de plástico, que son las PET, duran entre 100 y 1000 años. Bolsas de plástico de polietileno duran 150 años. Tampones de plástico de polipropileno duran más de 100 años. Envases Tetrabric, como el de material de celulosa, polietileno y aluminio, duran 30 años. Disquets de plástico y metal, aunque ya casi no hay, pero duran entre 100 y 1000 años. Encendedores de acero y plástico duran 100 años. Colilla de cigarrillos dura 5 años. Botellas y frascos de vidrio duran 4000 años. Imagínense. Pañales de 300 a 500 años. Por eso es que ahora ofrecen los pañales ecológicos. Aerosoles, 30 años. Pilas y baterías más de 1000 años y sus componentes son tóxicos y contaminantes, y esos agentes tóxicos sí nunca se degradan. Entonces, revisemos el impacto tan grande que podemos generar en nuestro planeta por el uso inadecuado de esos desechos. Mire, aquí tenemos en la otra imagen lo que se demoran. Mire, las latas de los duraznos, de salchichas, de todo eso se demora 200 a 500 años. Entonces tenemos pues que en las casas idealmente nosotros, como les decía, debemos tener dos tipos de bolsas. Una bolsa blanca en la cual podamos colocar ahí todo lo que es inorgánico, y en la bolsa negra colocar todo lo que es orgánico. Eso nos va a permitir aportar ese grano de arena que están esperando de nosotros como ciudadanos, para que no sigamos siendo ese agente contaminante al medio ambiente, porque somos un agente, digamos, pasivo. No somos una basura, por supuesto, pero a la final, con la inadecuada gestión de esos residuos en nuestra casa, generamos es una contaminación ambiental importante. Bien, entonces, estos residuos de carácter sólido, ¿sí? Están sustentados pues por una norma, como les decía al comienzo. Estas normas, ya les voy a mencionar cuáles son los decretos en los cuales se apoya el país o el estado para hacer esa adecuada segregación de los residuos. Entonces, aquí en Colombia, pues tenemos esos elementos que han sido cambiados o que se han establecido más bien unas pautas, perdón, específicas de acuerdo pues a los cambios que han sucedido últimamente en el país, o sea, la generación de COVID-19, que pues implica que se haga un manejo distinto al que se venía realizando hasta el momento de esos residuos. Eso en el término pues de los residuos peligrosos hospitalarios. Entonces ya les voy a mostrar rápidamente cuáles serían esos decretos para que los tengamos en cuenta. Deme un momento, por favor.
Bueno, ya les voy a compartir pantalla. Entonces, aquí, digamos, quien reglamenta, quien ordena, pues obviamente no solo es la Presidencia de la República, sino que el Ministerio del Medio Ambiente, pues es el que se encarga de todo lo que tiene que ver con el manejo de los residuos sólidos. Entonces, tenemos pues que está ese código de colores que lo vimos en la presentación, ¿sí? Que es un código de colores nacional para la separación de residuos. Entonces ahí están las 3 canequitas con aprovechables, con orgánicos y con no aprovechables. Aquí está pues una descripción de para qué sirve cada uno y la resolución que lo soporta, que es la resolución 2184 del año 2019, perdón, y esta nueva propuesta que están viendo ustedes ahí es la que se debe empezar a trabajar el siguiente año, ¿m? Que es la que se supone que en la casa deberíamos tener pues ya a partir del siguiente año, incluyendo la bolsa de color verde. Hasta la fecha tenemos solo la bolsa blanca y la bolsa de color negro, ¿m? Pero pretenden incluir pues la de color verde. También esa segregación o separación adecuada de los residuos está soportada pues a través de esa resolución 2184 del año 2019, que es esta que aparece en sus pantallas, que dice que por la cual se modifica la resolución 668 del año 2006 sobre el uso racional de las bolsas plásticas y se adoptan pues otras disposiciones a nivel general de los desechos. Esta resolución tiene 9 páginas y finalmente pues acá aparece es de pues la manera en cómo se deben llevar el peso, el número de las bolsas, cómo se debe calcular, digamos, lo que es compostaje, cómo se hace esa disposición final. Eso es lo que aparece aquí en este documento. Entonces, esos son los 2 documentos, digamos, que actualmente respaldan esa disposición de desechos en los términos de bolsas, ¿no? Hablo de bolsas, o sea, de código de colores. Con la presencia de COVID-19, entonces también el Estado, como les decía, que publicó pues unas adecuaciones específicas a el manejo de algunos residuos que pudiesen resultar, digamos, nocivos para la salud de las personas. Entonces, ese Ministerio de Ambiente expidió unas pautas específicas para el manejo de los residuos durante el tiempo en el cual estemos pues con la pandemia. Entonces ahí viene que esa resolución pues fue emitida el 16 de abril del año 2020 y acá aparece pues digamos que los lineamientos a nivel general de cómo es que deben manejarse esos residuos. No se los voy a leer porque este es un material que yo les voy a compartir para que cada uno de ustedes pueda hacer la consulta de estas modificaciones que son discretas, digamos, al código de colores y al manejo de esos residuos que son de carácter peligroso por el tema de COVID-19. Bien, entonces vamos a dejar hasta acá lo que tiene que ver con residuos y les contaré entonces cuáles serían las actividades que debemos realizar para la apropiación de conocimientos y para que podamos subirlas a la plataforma de territorio. Bueno, muchas gracias.